Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Tenemos un nuevo auspiciador y le damos la bienvenida a Nespresso. El día comienza con una taza grande de café. Su sabor y aroma tan característico lo han convertido en el protagonista del desayuno. Es para este momento que hay que probar la gama Lungo de Nespresso. Cafés 100% de grano tostado y molido, ideales para partir el día con energía. Almuerzo ejecutivo en el sitio de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el sitio de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/en/elsid. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brookfield. Lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Tenemos libros para regalar. Tardes de cine de Ernesto Garrat. Conversaciones con grandes directores. Están Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Alex de la Iglesia, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Terry Gilliam, Stephen Frears, Peter Greenaway, Duncan Jones, Michael Gondry, David Cronenberg y Clint Eastwood. Todo eso en un libro contenido que se llama Tardes de Cine de Ernesto Garrat, conversaciones con grandes directores de Ediciones B. Y también Rosita Serrano, la cantante chilena del Tercer Reich. Una investigación de Mariana Marusic y Maximiliano Misa. Ya saben, hashtag Combinación Clave y piden los libros y se van los libros. Es Combinación Clave en la 92.9. Somos la clave. Estamos con nuestro próximo entrevistado. Él es el diputado demócrata cristiano. No sé todavía si va a ser candidato porque puede ser de que la presidenta del partido tenga que evaluarlo. Pero el diputado Fuad Chahín. ¿Qué significa, Fuad, que se pongan a disposición los cupos? Cuando básicamente hay un solo cupo que está entorpeciendo todo. Hola Fernando, buenos días a todos los auditores. Es un gesto político, es decirle a la presidenta primero que tiene todo el respaldo de nuestra bancada, como presidenta del partido y como candidata presidencial, que nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema, que nosotros en un gesto no solo algunos han pedido hacer gestos, nosotros lo hacemos de motu propio. Le hemos dicho a la presidenta disponga de nuestras candidaturas, de nuestras repostulaciones en algunos casos, otras candidaturas al Senado. Decía usted si para poder salir de esta crisis necesita alguno de nuestros cupos, están a disposición. Y también hubo una invitación ahí expresa en el acuerdo de la bancada para que a través del jefe de bancada se invitara también a nuestro colega Ricardo Rincón a hacer exactamente lo mismo. Hoy día la presidenta tiene una facultad que es bien excepcional, que se la dio la Junta por una importante mayoría, que es la facultad de poder retirar candidaturas, poder inscribir nuevos candidatos y poder designar reemplazantes en caso de alguna renuncia. Esa facultad está. Pero eso en caso de una renuncia. No, en algunos no. Puede reemplazar en el caso de una renuncia, pero también tiene la facultad de inscribir o retirar candidaturas. Vamos tu propio. Así es. Esto está pensado como una facultad excepcional naturalmente y por eso que requiere mucho piso político para ejercerse. Y nosotros lo que hemos dicho como bancada al menos es que le damos todo el apoyo para que la presidenta la ejerza respecto de cualquiera de nuestros cargos, ¿ah? Incluso, porque creo que la presidenta del partido cuando se toma este tiempo de reflexión, lo que necesita sentir es el apoyo del partido para poder no solo seguir adelante con su candidatura presidencial, sino que también conducir al partido. Ella es la presidenta y lo que nosotros hemos hecho es un gesto que yo creo que tiene un importante valor desde nuestra bancada. No fue fácil, ¿no es cierto? Pero yo creo que ayer hubo una discusión que a mí me gustó mucho, porque se hizo
centrada justamente en el colectivo, en el partido, en cómo salimos de esta crisis. No vi a nadie pensando en su situación personal en la discusión de ayer. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer prevalecer en la discusión, en el debate interno, en un momento tan difícil como este. ¿Cómo salimos cuidando el colectivo? Pero perdón, Fuad. Fíjate, ¿qué diferencia pudo haber habido? Y probablemente hay. Pero ¿qué diferencia pudo haber habido si se hubiese optado por revisar una a una las candidaturas durante la Junta en vez de en bloque, por acordado por los regionales, si es que efectivamente todo va a depender de lo que suceda con un diputado? Porque eso fue lo que se sometió a votación en la Junta. Y la idea era que la Junta se pronunciara o en bloque, o si se abría la votación, se realizaba una segunda votación 1 a 1. Sí. ¿Por qué? Porque el órgano que de acuerdo a la ley es el responsable de poder proclamar a los candidatos es la Junta Nacional, que en la ley se llama Cuerpo Colegiado Intermedio. Lo que se hizo es que en ese mismo acto de votación se le facultó, naturalmente como una facultad excepcional, ¿no es cierto?, pero que de alguna manera en los casos en que se pueda aplicar es amplio, no dice solo en determinados casos, es una facultad que claramente se tiene que utilizar para poder resolver situaciones extremas, pero que tiene la suficiente generalidad como para poder aplicarse, por ejemplo, hoy día al caso de cualquiera de los candidatos. No sé si me explico. Está bien, pero mi punto es que llegaste a lo mismo. O sea, tú hiciste toda una tremenda vuelta para llegar básicamente a decretar que hay una candidatura que no corresponde, que es la de Ricardo Rincón, cuando lo podrías perfectamente haber hecho en vez de tú mismo haber votado porque se aprobara en bloque, que se aprobara 1 a 1. Pues yo voté porque se aprobara 1 a 1. ¿Tú votaste que se aprobara 1 a 1? Por supuesto, yo voté que se aprobara 1 a 1 y eso fue lo que perdió la Junta Nacional. Y perdió porque era, y te lo dije el otro día en otro programa, era bien difícil que se ganara tal como se planteó la votación, porque la propuesta que llegó a la Junta no fue la propuesta del Consejo, no fue la propuesta de la mesa, no fue el listado completo de los que llegaron y se inscribieron, sino lo que llegó a la Junta fueron las propuestas que ratificaron las juntas regionales. Las juntas regionales. La inmensa mayoría de los delegados de la Junta Nacional son integrantes también de las juntas regionales. Entonces era bien complejo. Estaban votando contra ellos. Esperar que los delegados de las juntas regionales votaran contra sus mismos acuerdos para que delegados de otras regiones decidieran. Claro, algunos entendimos lo que significaba desde el punto de vista de las consecuencias de eso y tal como lo pidió la presidenta, votamos por votación separada, que se abriera la votación 1 a 1. Pero era difícil, yo se lo expliqué también en ese momento a Carolina y los días anteriores, que con ese mecanismo de votación pudiera salir un resultado distinto al que salió en la Junta Nacional. Entonces, teniendo esta facultad, que es amplia, pero se tiene que utilizar de manera excepcional, creemos nosotros que la presidenta del partido hoy día tiene en sus manos la posibilidad de resolver esta situación en la que estamos. Y lo que nosotros hemos hecho en un gesto político es decir, presidenta, usted si ejerce esta facultad va a tener todo nuestro respaldo, incluso si es que la hace no solo respecto a Ricardo Rincón, respecto de cualquiera de nosotros. ¿Ya? Respecto a cualquiera de nosotros. Y si es que en su momento para la presidenta es una complicación mi candidatura a senador por la Araucanía, ahí está mi postulación. Sí. Acuérdate que estás nombrado por el marido de la presidenta de tu partido en la carta como uno de los... Fariseo me puso. Fariseos. Sí, fariseos. Pero yo la verdad es que me quedo más que con esa carta que es muy desafortunada, con el mensaje que me envió a las 6:37 de la mañana del día lunes, Carolina pidiéndome disculpas, lamentando la carta y diciendo que no la compartía en absoluto, porque ella sabe que si es que ha tenido un aliado permanente, no circunstancial, desde mucho antes de que sea presidenta del partido hasta ahora, he sido yo. Y en muchos momentos incluso, ¿no es cierto?, a ella la han enrostrado esa cercanía tan fuerte que siempre ha tenido conmigo y que yo también he tenido con ella. Entonces creo que fue bastante injusta esa carta, pero me quedo con ese mensaje, Carolina, porque de alguna manera ella reconoce efectivamente que nosotros la apoyamos el día sábado. Siempre uno pudo haber hecho más. Yo creo que uno tiene que partir con una autocrítica también en esto. Si tú me preguntas, ¿uno pudo haber hecho más ese día sábado? Sí, a lo mejor pudo haber hecho más. Pudo haber sido más explícito, pudo haber hablado en la Junta diciendo que esto había que hacerlo. Sí, uno pudo haber hecho más. Y creo que
es necesario reconocer eso porque creo que el momento que estamos viviendo es tremendamente complejo. ¿Cuánto crees tú, Fuachaín, que esto debe seguir dilatándose? Porque Poco. Yo me imagino, porque a mí me sorprende cuando todos dicen de que de esto Carolina Goich puede salir fortalecida, cuando cada día que pasa es un de sangre, que no tengo idea si qué implica nuevas renuncias. Ayer fue la de Sergio Espejo y la subdirectora del CERNAM. Pero ella no renunció a la militancia. La subdirectora del CERNAM solo renunció a su cargo en el gobierno. Entonces no entiendo nada. Eso lo encuentro fantástico. Ella hace una carta que dice que increíblemente el partido ha colocado a un señor Ricardo Rincón en una situación atentada a las mujeres, por lo tanto yo renuncio al gobierno. ¿Por qué no renuncio al partido? ¿Cuál es la lógica? Si no fue el gobierno el que calificó a Rincón, si fue el partido. Yo no entiendo, yo creo que mira, en estos momentos hay mucha gente que efectivamente de buena fe ha tratado de hacer ciertos gestos, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma darle señales al partido y a la opinión pública respecto a esto. Las cartas de los militantes que están por todos lados, ¿no es cierto? Hay militantes que han hecho velatones, hay otros que hoy día a las 10:30 entiendo alcalde y concejales van a hacer una conferencia de prensa. Nosotros como bancada decidimos dejar nuestras repostulaciones en manos de la presidenta, porque creo que lo que necesita justamente Carolina hoy día es sentir apoyo, respaldo, o si no, no tiene sentido su candidatura presidencial, ni tampoco que continúe al mando del partido. Y creo que eso se lo ha expresado la democracia cristiana desde las bases, desde la dirigencia, mucho apoyo, mucho respaldo, y creo que hoy día, a mi juicio, es el momento en que Carolina ya termine su periodo de reflexión, ¿ya?, que ejerza el liderazgo que tiene, que ejerza la conducción que necesita el partido, que busque el camino para poder salir de esta crisis, ¿no es cierto?, porque creo que nadie duda que la democracia cristiana va a estar detrás de ella. Yo creo que este no es el momento para la renuncia, este es el momento para la templanza, este es el momento para la conducción, este es el momento, ¿no es cierto?, para poder demostrar capacidad política. Y por eso que a mí me dolió la renuncia de Sergio, además en lo personal, porque yo lo considero un amigo, lo considero un muy buen diputado, una persona que le hace bien a la política, y él es vicepresidente del partido. Entonces, a mayor cargo, mayor responsabilidad, sobre todo en los momentos difíciles. Y me parece, además, bien inexplicable, porque el propio Sergio participó de la Junta Regional de O'Higgins, que proclamó por unanimidad a Ricardo Rincón. Por lo tanto, no me explico, además, la dureza de sus palabras al renunciar. Pero tú te das cuenta que esto está lleno de situaciones que son muy curiosas. Una persona que se indigna porque su partido proclama a Ricardo Rincón, en vez de renunciar al partido, decide renunciar al gobierno, pero sigue siendo militante del partido que la tiene indignada. Sergio Espejo hace una frase probablemente la más dura que yo creo que he escuchado, donde dice: un partido que se traiciona a sí mismo va a terminar traicionando a Chile. Tú me dices que participó y votó del regional que llevó a Ricardo Rincón, que es el objeto que él dice gatilla su renuncia. Efectivamente, él participó en la Junta Regional el 17 de junio. Los estereotipos son falsos. Esto que los demócratas cristianos son de aquí y allá, y que son puras cosas que probablemente muchas de ellas son injustas y son falsas. Pero algunas veces calzan. A mí me cuesta entender esa declaración tan fuerte. Yo entiendo que a lo mejor él siente que cometió un error no haberlo enfrentado a la Junta Regional. A lo mejor también estaba en su candidatura en juego en ese momento, porque la Junta se pronunció unánimemente por la candidatura de Rincón y la de Espejo, ¿ya?, y intentó que fuera la Junta Nacional la que resolviera la situación, pero esas cosas, digamos, a mí me parece que solo generan más confusión. Por eso es que a mí me cuesta entender la dureza de sus palabras, pero aún así me huele mucho su renuncia, porque él es un diputado inteligente, un diputado capaz, un diputado que aporta en el Congreso, pero además alguien que ha tenido ya en 2 mesas directivas la posibilidad de estar en la directiva nacional y colaborar en la conducción del partido. Entonces, cuando estamos en una situación crítica como esta, a mi juicio, quienes están en la conducción tienen que ejercer la responsabilidad, el liderazgo de sacar al partido de esto y no de ayudar a profundizar la crisis. Y si que se revirtiera esto sobre la base de lo que tú dices, el ejercicio de Carolina Goich de su potestad,
¿tú crees que estas personas dirían, bueno, ya no se cumplió la condición por la cual yo me fui, vuelvo? Yo creo que eso es casi tan improbable. Nadie renuncia de la forma en que renunció con esas palabras y que después va a decir, recojo la bandera, aquí tiro la cuerda de vuelta y llego. Bueno, Sí. Yo creo que hay muchos militantes en la historia del partido que han renunciado en distintos momentos históricos también de crisis, de quiebre, ¿no es cierto?, de rabia. Que después vuelven. Y que después vuelven. Sí, eso es cierto. En nuestro partido pasa mucho eso, vuelven. Y seguimos siendo un... José Sandón acaba de volver a Renovación Nacional. Así es, pues. Fuad, esto, si bien tiene a tu partido en un brete brutal, tiene también de alguna manera a todo el gobierno en un brete brutal. Ayer la presidenta de la República, después de esta renuncia de la subdirectora del CERNAM, convocó a ministros y subsecretarios demócratas cristianos, yo me imagino, para decir, pucha, no quiero enterarme por la prensa, para usar el cliché, no quiero enterarme por la prensa de si es que ustedes van a empezar a renunciar, dígamelo. ¿Cuál es la situación real de la democracia cristiana al interior del gobierno? Yo creo que desde hace un tiempo esta parte ha sido bastante incómoda, ¿no es cierto? Creo que además se han ido generando episodios absolutamente innecesarios de cierta hostilidad, ¿no es cierto? Esta firma por Guillé de la señora Ángela Geria, el no haber invitado a la democracia cristiana al acto de la reforma agraria, que de alguna manera van generando un clima que es bastante poco adecuado cuando tenemos pocos meses, pero que son claves en la agenda legislativa del gobierno, donde se requiere una enorme sintonía con los partidos de la coalición, los partidos que respaldan al gobierno. Entonces creo que se han cometido errores, hay una falta de conducción política, pero creo que estos son síntomas de una descomposición mayor. Yo creo que estamos en un nivel enorme de descomposición del acuerdo político histórico entre el centro y la izquierda, con poquísima capacidad de un liderazgo pensando en el bien común de parte de los presidentes de los partidos de la nueva mayoría. Están todos pensando en cómo saco un diputado más o 2 diputados más. Incluso en algunos casos los propios presidentes son incumbentes en esas candidaturas, pero nadie está pensando en ese intangible tan importante que es la gobernabilidad. Yo creo que hemos dado un triste espectáculo y con eso le estamos haciendo un tremendo favor a la derecha. Si los problemas de los candidatos, claro, hay problemas en la conformación de los comandos, todo lo que tú quieras, pero si nosotros no resolvemos el problema de la convivencia política dentro de la centroizquierda, la verdad es que nadie sigue una bolsa de gato. Nadie se compense de eso. De lo que podamos, no tiene credibilidad lo que digamos. Y creo que la relación dentro de los partidos de lo que es o era la nueva mayoría, la centroizquierda, es una verdadera bolsa de gato. Y creo que esto es... y aquí el gobierno también tiene una gran responsabilidad, porque el gobierno no solo tiene que administrar, el gobierno tiene un rol de conducción política de los partidos que lo apoyan, y ha sido absolutamente prescindente, y ha dejado que esto avance hasta un nivel crítico de descomposición en las relaciones. Y el gobierno mira para el techo como si nada pasara, ¿no es cierto? Como si ellos no tuvieran nada que ver en esto, lo que me parece a mí de una irresponsabilidad enorme. Entonces aquí hay responsabilidad de los presidentes de los partidos, por cierto, unos más que otros, pero todos tienen algún nivel de responsabilidad, pero también una enorme responsabilidad del gobierno en dejar que llegásemos a este nivel. Claro que la crisis de la ADC agudiza este problema y además da pie para que otros presidentes de partido empiecen a dar señales más confusas, sabiendo que, por ejemplo, no es posible tener un pacto parlamentario hoy día con ellos, pero enredando aún más a la opinión pública. Yo creo que si nosotros somos capaces de sortear esta crisis, tenemos que también ser capaces de liderar una forma de resolver esto y recomponer el entendimiento entre el centro y la izquierda, porque si no, no solo le vamos a estar entregando al gobierno de Sebastián Piñera en bandeja, sino que vamos a estar cometiendo una irresponsabilidad histórica. Pero con la mano en el corazón, ¿tú has visto algo más absolutamente contradictorio que señalar, hasta que ya no hay más palabras, que estás fuera de la nueva mayoría, pero dentro del gobierno de la nueva mayoría? ¿Cuánto te aguanta un gobierno de leer en los medios que nosotros estamos fuera de la nueva mayoría, de que 3 diputados evalúen la posibilidad de acusar constitucionalmente a un ministro? En algún momento dado van a reaccionar. Claro, no te invitaron a la cuestión de la reforma agraria, ya. Eso que
debe dolerle a la democracia cristiana porque fue la precursora de la reforma agraria. Pero, ¿cuánto aguantas tú siendo un gobierno que tiene además a todos sus ministros y subsecretarios ahí, que cobran todos los meses, para de que les digan una y otra vez, mira, nosotros no estamos ya en la nueva mayoría? Pero sí, estamos en la coalición que se llama nueva mayoría. Anda. Lo primero que quiero señalar es que nuestro partido ha sido extremadamente leal con el gobierno en los momentos más difíciles, ¿no es cierto? Cuando otros en bloque votaban contra los proyectos del gobierno, te recuerdo la agenda corta antidelincuencia, el tema del salario mínimo, la reajuste del sector público, el de carrera profesional docente, y votaban en contra muchos de ellos. ¿Ya? Nosotros efectivamente respaldamos al gobierno con nuestros votos en los proyectos más complejos, más emblemáticos. Ahí estuvo la democracia cristiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un sentido importante de responsabilidad política también. Claro, a lo mejor no todos, pero la inmensa mayoría de nuestros votos estuvieron ahí. Luego, yo te quiero decir que quienes fueron expulsados de la nueva mayoría fuimos nosotros. ¿Ya? Si hasta el día viernes estábamos haciendo intentos por tratar de construir una lista. Y yo creo que ya no estamos en la nueva mayoría, porque la nueva mayoría como tal ya no existe después del gobierno de la presidenta Bachelet. Y no existe porque que era un pacto político programático, que tenía una expresión en una lista parlamentaria, no va a existir. Hoy día vamos a ir al menos en 2 listas, ¿no es cierto? Vamos a llegar con 2 candidatos presidenciales a primera vuelta, y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, de volver a conversar y tratar de construir otro espacio común hacia el futuro, pero con reglas del juego muy claras, ¿ya? Reglas de convivencia muy claras, reglas de comportamiento político muy claras. Esto no es solo un tema programático, que es muy importante. Definir cierto marco programático común, con diferencias, porque las tenemos. No vamos a pensar lo mismo programáticamente que el Partido Comunista, y que bueno, bienvenidas sean esas diferencias, pero tenemos que tener un mínimo común denominador en lo programático. Pero sobre todo, creo que lo que no fuimos capaces nosotros jamás de explicitar es normas de convivencia que nos permitan resolver nuestras diferencias, cómo procesar nuestras diferencias. ¿Ya? Aquí teníamos parlamentarios socialistas, comunistas, que cuando Jorge Burgos era ministro del Interior lo acusaban de todo, ¿ya? Sobre todo cuando impulsó la agenda antidelincuencia, fue una cosa brutal, ¿ya? Y se le acusó de que quería reponer la detención por sospecha, etcétera. Han pasado más de 1 millón de controles preventivos de entidad que han permitido capturar a un montón de personas que estaban con orden de detención pendiente, y creo que han habido 10 o 12 reclamos. Eso es todo. Y aquí la verdad es que se le imputó de todo. Bueno, eso es parte de una relación de convivencia que no se puede volver a repetir. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con el gobierno. Nosotros le comprometimos al país que íbamos a llegar hasta el último día. Hay un conjunto de proyectos. Ayer votamos en general el proyecto que crea nuevos servicios de protección especializada de la infancia, que reemplaza al Sename, un tema tan importante como eso. En la comisión que presido lo aprobamos en general ayer por unanimidad. Pues nosotros vamos a colaborar con el gobierno para sacar esos proyectos adelante. Pero por supuesto que tenemos que hacerlo. Entra el lunes o la próxima semana la reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo no vamos a colaborar con el gobierno? Algo que le pedimos tantas veces desde la democracia cristiana, que priorizara un cambio más profundo al sistema de pensiones. Entra el gobierno, ¿cómo no lo vamos a acompañar en esa tarea? Déjame hacerte una pregunta, para terminar, 2 preguntas. En realidad, dentro de las facultades que tiene la presidenta del partido, estas de por ejemplo, que se le están dando de decidir los cupos parlamentarios, ¿no está también la que ella, por ejemplo, pueda decidir las alianzas parlamentarias electorales con quién van? Lo del MAS y la Izquierda Ciudadana está consolidado independiente de cualquier cosa que pase. A ver, ella tiene un mandato para suscribir pactos, dice, con uno o más de los siguientes partidos. Sí. Izquierda Ciudadana y MAS, que fueron los únicos que estuvieron disponibles a un pacto instrumental, porque nosotros queríamos un pacto instrumental, porque nosotros creemos todavía de que es fundamental crear un espacio mayor, distinto. Sabemos que tenemos diferencias de contenido, programáticas, políticas importantes con estos 2 partidos. Yo creo que nadie puede desconocerlo. Y básicamente nosotros necesitamos un pacto de poder llevar independiente, porque lo que aporta además el ICE y el MAS electoralmente es bastante mínimo, pero nosotros creemos que hay que invitar independientes. Los partidos no pueden cerrarse. Y nos quedan muchos cupos por llenar, y muchos cupos de mujeres para poder también cumplir con la cuota. Y nosotros queremos buscar
mujeres independientes que sean competitivas, que tengan posibilidades de resultar electas, y los partidos, a mi juicio, tienen que abrirse. Por eso es que este fue un pacto instrumental producto de la negativa del resto de la nueva mayoría de poder conversar con nosotros. Es más, en algún momento se conversó con Ciudadanos, y hay que decirlo con mucha claridad, pero ellos nos pusieron como condición que no fuera un pacto instrumental. Y eso requiere un proceso de conversación, de maduración, de convergencia mucho mayor, y por tanto no era posible. Entonces, la presidenta del partido puede ir con la IC, con el MAS, con ambos o con ninguno. Porque está facultada para suscribir un pacto, no está obligada a suscribir un pacto. Por lo tanto, ese es el mandato que efectivamente le da la Junta Nacional a la presidenta del partido, Carolina Goich. O sea, Carolina Goich, si es que vuelve a la presidencia y decide los cupos parlamentarios y eventualmente decide el pacto potencial con el MAS y la Izquierda Ciudadana, ya sea asumiéndolo o no, ¿tú crees que ella sale fortalecida de todo esto? Yo no tengo ninguna duda que ella sale fortalecida de todo esto. ¿Ya? Sale fortalecida porque ella ha demostrado que actúa por convicciones. Ella ha demostrado, ¿no es cierto?, que no le da lo mismo ciertas decisiones que se tomen, ¿ya? Que no le son indiferentes, y que ella es capaz de poder construir una base de apoyo político suficiente como para poder sortear crisis profundas. Esta quizás es la crisis más profunda de la democracia cristiana en los últimos años, después de la expulsión de Adolfo Saldívar, probablemente, ¿ya? A ese nivel, cuando se fueron además después 5 diputados. Es la crisis más profunda desde entonces. Y si Carolina Goich es capaz de sacar adelante el partido en estas circunstancias, ¿no es cierto?, y demostrar su liderazgo, y probablemente generar más apoyo político que el que tenía antes de la Junta dentro del mismo partido, bueno, yo creo que es evidente que no solo el partido, sino que el país la va a mirar con otros ojos. Diputado Fuad Chahín, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Muchas gracias, Fernando, que esté muy bien. Volvemos.